que de este lugar no salimos de la misma forma que hemos entrado, sino que tú obras, Señor, un cambio en nuestras vidas, Señor. Ministranos, Señor, tu sola presencia, Señor amado, trae libertad a nuestras vidas, trae sanidad, trae renovación, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, cada una de nuestras vidas en este lugar. Tú que eres aclamado por millares de ángeles, Señor, tú que estás sentado en el trono, tú que reinas, Señor, sobre el cielo y la tierra. Tú estás en este lugar, Señor, y nosotros te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros ojos espirituales abiertos, Señor, para poder verte, para poder sentirte. Que tú hoy, Señor, tu infinito amor te has dignado, Señor, a venir a este lugar, a bendecirnos, Señor. Gracias, Dios, quédate en medio nuestro, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, Señor. Que hoy no sea una reunión más, sino que algo ocurra en nuestras vidas, Señor. Santo, Señor. Los hijos de que cantan, Santo, Santo. Digno eres, Cordero de Gloria. Que en el trono está. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Amén. Puede tomar su asiento si todavía no lo hizo. Gracias a Dios por esta hermosa noche preciosa que el Señor nos regala. Amén. Porque hoy podemos celebrar al nombre de Jesús, porque podemos alabarle, podemos adorarle, podemos tener un día especial. Y siempre me gusta a mí, ¿no es cierto? A veces hasta cuando cambiamos los predicadores, a veces cuando hay otros hermanos, no me gusta decir a veces quién va a predicar ni nada por el estilo, porque entonces cuando los hermanos vienen se encuentran con una sorpresa. Entonces viene acá, ¿quién predica? ¿Quién canta? ¿Quién coordina? ¿Amén? Entonces Dios siempre se renueva de día en día, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él es el innovador, Él es el renovador, y todo lo bueno viene de Él para nuestras vidas. ¿Amén? ¿Me dicen amén? Yo tengo mi Biblia abierta al libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, amén. Vamos a compartir unos pasajes de las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 29, 29, ya un poco hablamos la semana pasada de lo que queríamos compartir en esta semana. Espero que nuestros oídos puedan estar abiertos a aquello que el Señor quiere hablarnos. Vamos a ir a un solo pasaje nada más, pero y después vamos a desarrollar un poquito alguna de estas palabras, porque a veces la iglesia en algunos puntos a veces calla, a veces es bueno y a veces no es tan bueno también. Pero gracias a Dios porque en esta noche podemos tener esta oportunidad. Gracias a Dios también por los hermanos que se encuentran en este lugar, por Lindy y Nahuel que nos visitan también estos días, amén, que pudieron venir. Están nuestras oraciones hacia ellos, lindas bendiciones, amén, y por cada hermano que hoy podemos estar aquí, amén, por los testimonios que se han contado, por Berito, amén, que volvió. No sabemos si es visita ya o si no, parece, no, acá vamos a regenerar, a ver, amén, en el nombre de Jesús. Grande Vero, gracias a Dios, amén, pero es la iglesia del Señor, son días de bendición, contentos por todos los testimonios, por las cosas que se cuentan, porque Dios es el que nos llena con su presencia, amén. Luego vamos a estar compartiendo la Santa Cena, entonces es un momento especial. Pero algunas cosas, yo obviamente que mi conocimiento no es tan grande, ¿no es cierto? Pero sí algunas cosas yo quisiera compartir en esta noche. Voy a tocar 2 o 3 puntos bastante por arriba, ¿no es cierto? Pero sí para que usted por ahí escuche una palabra un poco distinta en algunas partes. Entonces, libro de Deuteronomio capítulo 29, ¿lo tiene? ¿Amén? 29, 29. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Me dicen amén? Entonces, las cosas secretas ¿de quién son? De Dios. Las que son reveladas ¿de quién son? De nosotros. Amén. ¿Qué significa esto? Yo no tengo que estudiar, no tengo que aprender, no tengo que crecer. No. Significa lo siguiente: siempre Dios ha dado al hombre una capacidad de inteligencia y de ir superándose. Es más, Dios al hombre lo creó, cuando Él lo crea con un libre albedrío, lo que llaman hoy en día los psicólogos o las personas, lo creó un agente moral libre. Dios te creó libre en tu mente y en tu corazón para que vos decidas libremente. Amén. Entonces, así es como te creó Dios. Con esa capacidad de crecimiento y de inteligencia, de ir aumentando tu conocimiento. Cierto es que la humanidad siempre, desde el comienzo, desde que el hombre era hombre, siempre aumentó su conocimiento, nunca fue en disminución, siempre que fue en aumento. Dios puso ese espíritu de crecimiento en tu vida y de avance, amén. Cuando una persona se encuentra estancada o se
se encuentra bloqueada mentalmente, eso es una obra del diablo, porque Dios te creó con espíritu de crecimiento. Amén. Entonces, en ese punto, nosotros entendemos que siempre la ciencia, la inteligencia del hombre y la capacidad del hombre siempre ha ido en aumento. Amén. Hasta el día de hoy. Pero, ¿quién no entendería la profecía del Señor hoy en día cuando dice, en los últimos tiempos la ciencia aumentará? Siempre aumentó la ciencia. ¿No es cierto? En aquella época siempre aumentó, porque siempre el hombre fue, ¿no es cierto? Primero hizo una piedra, después hizo una casa, después juntó adobe, creó ladrillo, hizo otras cosas, pero siempre fue un aumento. Pero en estos últimos tiempos, cumpliendo la profecía del Señor, no se sabe por qué, pero nosotros entendemos que hay un propósito divino, ¿amén? Entonces, en estos últimos tiempos, hace 200 o 300 años, o en los últimos 100 años, en el siglo XX, ¿no es cierto?, en el siglo pasado, en el 1900 más o menos, la ciencia, dice un hombre, un hermano llamado Althusser, dice, se multiplicó. Es decir, siempre la ciencia iba en aumento, iba sumando, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, iba sumando. Pero en estos últimos tiempos, en estos 100 años últimos, la ciencia se multiplicó. Entonces, si vos tenías 10 más 10, ahora ya no era 10 más 10, era 10 por 10, se multiplicaba a 100. Y el hombre logró cosas que nunca en su mente había podido llegar a imaginar. ¿Amén? Entonces el hombre tal así que llegó hasta la luna. El hombre siempre miraba a la luna y un día soñaba con llegar, hasta llegó a la luna, ¿no es cierto? Algunos dudan de eso, pero yo creo que sí que llegó a la luna. ¿Amén? Entonces, con tantas cosas, con tanta tecnología y con tantas cosas. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que saber que lo que revela su palabra es que Dios es más grande que todos nosotros. Y que no, dice la Biblia, decía una hermana, pero no una hermana, sino una monja católica, que le dicen hermana, ¿no es cierto? Entonces una monja católica decía, parafraseando un pasaje de la Biblia, decía que Dios dice, no sé, imagínate si yo puedo juntar todos los ríos, todos los mares de la tierra, y los puedo juntar en mis 3 dedos. La gente diría que yo estoy loco. Sin embargo, la Biblia dice que Dios contiene todos los mares y todos los ríos del mundo en su mano. Mire si Dios es grande, ni los cielos de los cielos lo pueden llegar a contener. Entonces, significa que que hay cosas que de Dios yo no voy a saber, que yo no todas las cosas las puedo comprender, yo no todas las cosas las puedo entender, porque soy un ser humano, pero Dios en su infinito amor decidió revelarme algunas. Tal así que el hombre es finito, es un ser creado, y Dios es infinito. Mi primera pregunta cuando yo llegué a los caminos del Señor siendo pequeño, que era nuevito, y a mí me sorprendió, porque a mí me compré, no sé si fue el primer puente, el primer puentecito. Nosotros estábamos en la iglesia cuando se creó el primer puente, imagínense, hace años. Nació el primer puente, el diario cristiano salió. Mi mamá me compraron el puente, el diario, y a mí me compraron el puentecito, para los chiquitos. Y había una nenita, ¿no es cierto?, Tipina, creo que era, ¿no es cierto?, ya hace años que no leo. Bueno, y había una nenita que iba andando en un tren, ¿no es cierto?, y decía, este campo pertenece a mi papá. Después de aquellas vacas también, iba cruzando, y un hombre que iba al lado, ¿no es cierto?, decía, aquella montaña también, aquella casa también. Entonces el hombre dice, pero a lo primero pensaba el hombre, esta chica es hija de un multimillonario. Después viene a decir la mujer que esa nenita está loca. De última, la nenita, ¿cierto?, le habla así y dice, no, porque mi papá es Dios, y él creó el universo, él es dueño de todo. Y había una pregunta, a mí lo primero que me llamó la atención, mire qué lindo que es comprar cosas para niños, porque me llamó la atención porque un nenito le había preguntado una pregunta que a mí se me había formulado de niño, y yo decía, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién lo creó a Dios? ¿Y de dónde vino Dios? Si Dios es Dios, ¿por qué Dios? ¿De dónde vino? ¿Qué estaba haciendo antes de crear el mundo y de dónde vino? Bueno, lo cierto es, y esa primera vuelta yo comprendí, siempre teniendo 7, 8, 9 añitos, y explicaba al hermano así con palabras humildes, que Dios es eterno. Dios no tiene comienzo y no tiene final. Claro que nosotros no lo entendemos a eso, porque nosotros tenemos un comienzo y tenemos un final, y nuestra mente es finita. Entonces alguien que nunca haya nacido, porque no es un ser creado, ¿se entiende? Él está fuera de la creación. Él siempre existió y siempre existirá. Él es eterno. Si bien hay cosas que revela la Biblia que Dios hizo antes de crear al hombre, reveló muy pocas, ¿no es cierto? Porque no te puede llegar a revelar todo. Y algún día le preguntaremos qué estaba haciendo antes de crear al hombre, ¿amén? Pero sí nos contó algunas cosas de lo que él estaba haciendo cuando él creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces Dios es, en principio, eterno. Y la Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios, sino que lo da por sentado. En Génesis 1:1 dice, en el principio, Dios. ¿Qué hay en el principio? Dios. Antes de Dios, nada. Después de Dios, nada. Siempre Dios. Dios lo llena en todo. ¿Amén? Él está en todas partes y Él lo llena todo en todo. Siempre existió, siempre existirá, está en todo lugar y en todo el universo. Dios es Dios. Por eso es Dios. ¿Amén? Y Él dice que un día, bueno,
uno creó los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, y después creó, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y después creó todas las cosas, y después creó al hombre. Amén, así comienza el Génesis. Y comienza a contar, ¿por qué nos cuenta eso? ¿Por qué es lo que nos interesa a nosotros? Porque la Génesis empieza a contar de los ángeles, de qué sé yo, de cuántas cosas que nosotros nunca entenderíamos, sería incomprensible. Pero lo cierto es que el hombre, hace, ya te digo, unos años atrás, conforme a su conocimiento científico, ha elaborado algunos planteos científicos sobre la creación del universo. ¿Cómo se creó el universo? Entonces, hay una teoría que dice, y no voy a hablar de teorías científicas, porque ninguna de las teorías, ni la teoría de la evolución, ni la teoría del Big Bang, ni la teoría de los dinosaurios, ¿no es cierto?, que existieron hace varios millones de años, no son comprobables, por eso no son teorías científicas. Yo no puedo hablar nunca de una teoría científica si yo... Vos sabés que cuando se habla de una teoría científica significa que es algo que se puede probar en un laboratorio. ¿Vos lo sabías eso? Cuando vos decís, ¿eso está científicamente comprobado? ¿Sabés qué significa? Que lo probaron en un laboratorio. ¿Se entiende eso? Nosotros tenemos, por ejemplo, las lamparitas estas de foco. Cuando vos ves ahí abajo, te dice, pretesteada, anda más o menos en la lamparita un promedio de 1000 horas da iluminación. ¿Cómo está probado eso? Porque probaron miles de lamparitas en un laboratorio y vieron que todas aguantaban más o menos 1000 horas. Entonces está comprobado científicamente, se está con promedio. Ahora, nosotros no podemos probar científicamente la creación del universo porque tendríamos que ser Dios, tendríamos que ser eterno, ir al pasado y ir al futuro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces nosotros no podríamos probar eso. Pero sí podemos hacer especulaciones. En ese punto nosotros tenemos que entender que los seres humanos, los científicos, han creado teorías e hipótesis. Las teorías son extremadamente importantes para los científicos porque cumplen un papel fundamental. Una teoría es casi como una profecía. Predice algo que está ocurriendo y algo que va a ocurrir. Indica cómo ocurre y por qué ocurre. ¿Se entiende? Eso es lo que hace una teoría. Por eso es que ellos necesitan las teorías. Todas las teorías tienen cantidad de errores. Lo importante de una teoría para ser buena es que varias cosas las prediga bastante bien, aunque en un 50% le erren. Sobre esa teoría hay hipótesis, ¿no es cierto? Y muchas veces las personas van y le erran en un tema y dicen, no está mal la teoría, está mal la hipótesis. Es decir, esto sucedió, pero no entendemos bien cómo sucedió, ¿se entiende? La hipótesis está errada, pero la teoría es correcta. Y hay gente que cree en la teoría y en la hipótesis, y hay gente que no cree ni en la hipótesis ni en la teoría. ¿Se entiende lo que quiero decir? Algunas cosas van a entender, algunas cosas por ahí no. Bueno, lo cierto es que las personas empezaron a formular los científicos, creer una teoría que enseñan en la teoría del Big Bang. ¿Alguno lo escuchó una vez? ¿Cierto? Teoría del Big Bang, el Gran Bang, algunos ni la escuchó. Bueno, la teoría del Big Bang dice así, que hace más o menos 1500 millones de años, el universo no existía. Existía una densa masa con una infinita energía y con una densidad infinita, desde ahí ya que es bastante difícil de entender, ¿no? Estamos hablando de cosas muy grandes, existía hace más o menos 15.000 millones de años. Eso estaba contraído, algunos creen, no sé, los norteamericanos, los científicos norteamericanos, porque algunos por ahí leían, dice, una pelota de béisbol, los argentinos dicen una pelota de tenis, más sencillo. Y otros creen que eso, todo el universo se contenía en un granito de, ellos, en frijol, dicen, un frijol, un granito de poroto, un porotito. Entonces, sea un porotito o sea una pelota, todo el universo estaba contenido ahí, en esa cosa. Era infinitamente denso, infinitamente poderoso, con infinita energía. No se sabe por qué, no se sabe de dónde vino, y ahí es donde radica el problema de la teoría. Eso estaba ahí, ¿no es cierto? Antes de eso, lo que creen los científicos es que hubo una singularidad, o sea, algo que no se explica y que nunca hubo y que no se sabe lo que es. Bueno, lo cierto es que eso estaba ahí, y un día no se sabe por qué eso explotó. Por eso se llama Big Bang, ¿no es cierto? La gran explosión, el gran bang, la gran explosión. Eso explotó y se comenzaron a formar, estamos hablando de 15.000 millones, se comenzaron a formar las galaxias, los planetas, los soles, y a través de miles de años se fueron formando hasta que se formó el universo, los universos y las distintas constelaciones de los universos. ¿Se entiende? Esa es la teoría del Big Bang. Esa teoría es la que apoyan los científicos hoy en día, la que se enseña en los colegios y todo. No se enseña porque sea correcta, sino porque explica varias cosas. Pero en sí tiene cantidad de errores.
la mayoría de los científicos la desecha esta teoría porque ya te digo, no explica ni de dónde vino, ni de dónde salió, y en su comienzo, el problema que tiene esta teoría, esa teoría se inventó porque un día los investigadores de la NASA comenzaron a descubrir, ya venía desde el año 1500 por ahí, pero en estos últimos tiempos más que nada, empezaron a ver las constelaciones y cuando miraban los planetas con los telescopios, veían que los planetas se iban alejando y que los universos se iban alejando cada uno. ¿Eso qué empezó a pasar? ¿No es cierto? Era que pasaba que veían, ¿no es cierto?, que se iban alejando, estaban más lejos, ¿no es cierto? Obviamente que eran milímetros, pero a la distancia calculaban millones de años luz que se iban alejando. Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a pensar? Claro, el universo se originó de una explosión, por eso explota y se expande, y por eso es que se están alejando. La teoría dice, ¿no es cierto?, que claro, que como toda explosión, esa teoría predice eso, de que los planetas se van a seguir alejando. Ahora tiene un error terrible, que hay una ley de la termodinámica, que primeramente lo que dice que para que algo se genere, tiene que haber una fuerza que lo genere. Es decir, yo tengo que tener una fuerza mayor a aquello que estoy generando. Si yo agarro una pila de una linterna, que ilumina una linterna, yo no puedo hacer funcionar la combi. ¿Se entiende? Porque la pila es muy chiquita, no tiene la suficiente fuerza. Tengo que tener algo que tenga suficiente fuerza como para moverlo. Y toda energía, aunque no se agota, la energía se transforma luego en algo inservible y deja de actuar como energía. ¿Se entiende? Como energía utilizable. Entonces, ¿qué pasa? Si el Gran Bang ocurrió hace miles de millones de años, explotó, eso predecía de que los universos se iban a ir alejando, pero en algún momento se iban a empezar a dejar de alejar. Es como si yo tiro una piedra en un arroyo. Vos vas a ver que hace círculos concéntricos. El primer círculo es extremadamente, con mucha energía, chiquito pero con mucha energía. Luego es más grande, con menos energía, hasta que después la energía se disipa. ¿Se entiende? Usted tira una piedra en el agua, va a haber más grande, pero luego eso se va a disipar. Esa es la teoría de la explosión. Cualquier explosión, una bomba, ¿no es cierto? Por eso es la teoría del Gran Bang. Entonces, esto está hablando a cosas de miles de macro extremadamente grandes, ¿no es cierto? Eso es lo que creen. Entonces, significa que en algún momento, predice la teoría, eso se va a dejar de aumentar el universo y luego va a empezar a contraerse, se va a extinguir en sí mismo, ¿no es cierto? Va a volver a su origen. El problema que tiene, ya te digo, los problemas más grandes que tiene es que de dónde vino, de dónde salió, hacia dónde va, lucha con un problema terrible que conforme a las fuerzas que se utilizaron y lo que se comprueba, al comienzo la explosión tendría que haber sido demasiado grande. Parece una tontería, ¿no es cierto? Pero la explosión indica que tendría que haber explotado a más de la velocidad de la luz. Los científicos saben que no hay nada en el universo que viaje a una mayor velocidad de la luz. No sé si vos lo sabés, pero no existe nada en el universo, ni en la Tierra, ni en todo el universo, que viaje más rápido que la luz. Esa explosión, para que se ocurra como tendría que haber ocurrido, tendría que haber viajado a mayor velocidad de la luz. Eso es imposible, no se puede. Choca con la teoría científica. Lo otro es que los últimos descubrimientos del Hubble, de un telescopio espacial que hay afuera del planeta, ¿no es cierto?, que es el más importante que tenemos acá en la Tierra, de la NASA, él investigó y lo que predecía esta teoría comienza a tener errores porque los planetas se iban a empezar a alejar cada vez menos. ¿Qué pasó? Se descubre que desde hace muchos años los planetas, en vez de alejarse con menos fuerza, cada vez se alejan con más fuerza. Sigue aumentando su energía. Esa energía que los impulsa se desconoce. Algunos lo llaman materia negra, materia oscura, otro, Stephen Hawking lo llama antimateria, pero él sabe lo que es lo que mueve el universo. ¿Se entiende lo que quiere decir? Entonces, ¿por qué? ¿Y de dónde sale esa fuerza? Porque tiene que haber algo que la genere. Nosotros queremos que esa fuerza es de Dios. ¿Alguien me dice amén? De Dios es el que llena el universo. Entonces, ¿qué significa? Imagínate que si yo tiro una piedra, al comienzo va a ir con mucho impulso, para que vos lo entiendas. Cuando va llegando hacia el final, va a perder impulso hasta que eso se cae. Porque se terminó la energía que lo impulsaba. Tanto más grande es mi fuerza, tanto más lejos puede llegar la piedra. Entonces, ¿qué fuerza tenía que tener la persona o el que hizo que eso explotara? Tiene que haber sido algo superior a eso, no se sabe lo que es. Pero sin embargo, esa energía es como si yo tiro una piedra de acá hasta allá, ¿no es cierto? En vez de frenar, empieza a subir en su velocidad, empieza a aumentar extremadamente más. Pues sí, qué tremendo, ¿no? Entonces eso, hoy en día, yo te quiero decir, la teoría del Big Bang está prácticamente en contraposición con los científicos. Hay muy pocos científicos que la aprueban. ¿Por qué se sigue utilizando? Porque es la única teoría que predice muchas cosas sobre los planetas y se necesita
seguir comprobando muchas cosas, pero no porque sea fiable. Tiene errores terribles y necesita ser reformulada. Hay un hombre que se llama Stephen Hawking, que es la persona más viva, con más coeficiente intelectual vivo sobre la Tierra. Usted tal vez lo vio, un hombre que anda haciendo una silla de ruedas, que no puede ni hablar, que algún día lo ve por la tele, ¿no es cierto? Es la persona viva con mayor inteligencia, ¿no es cierto? Es un científico. Y él fue uno de los precursores en inventar esa famosa máquina de Dios. No sé si la conocen, no sé si está en Holanda, no sé dónde está. Bueno, en ese lugar, él fue el promotor de eso, de que se cree eso. Pero él mismo, en sus libros, dice que la teoría del Big Bang está errada, está en un error. No se sabe si la teoría o la hipótesis, si el Big Bang existió o si la hipótesis es errada. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué siguen adelante con eso? Porque igual quieren comprobar algo. Basta de que no hagan bang a la Tierra y explote todo, pero ellos están intentando probar algo ahí, a ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Colisionando átomos a una altísima velocidad, a ver si con alguna de las explosiones logran hacer algo. Basta de que no se haga algo, pero bueno, eso es lo que están haciendo ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ya te digo eso. Yo te quería decir que yo todavía estuve investigando, estuve mirando un poco. La teoría del Big Bang es una teoría casi que obsoleta, en desuso, errada y necesita reformularse. Y voy a decir, porque por mucho tiempo, ¿no es cierto?, se pensó que esas teorías a veces hasta contradecían a Dios y cantidad de cosas, ¿no es cierto? Yo ahora quiero ir a un punto más, ¿no es cierto?, sobre eso. Ahora después voy a terminar con eso. Pero bueno, ¿y cómo la utilizan? ¿Sabes por qué la utilizan? Ya te digo, porque predice cosas que van a ir ocurriendo. Y algunos científicos, muy pocos, la apoyan. Y vos decís, bueno, ¿y por qué la siguen apoyando? Porque a veces la gente apoya cosas sin conocer, ¿no es cierto? Y a veces todavía necesitan reformularse planteos nuevos. Yo estos días pasados miraba, ¿no? Y yo decía que tremendo, porque ayer fuimos, ¿cuándo fue? ¿Ayer que fuimos a Curuzú? Antes de ayer, el viernes fuimos a Curuzú. Y Lumira me cantó una canción que ella canta en el jardín. Yo no sé si Lumira se anima a cantar. Lumira, ¿te animás a venir a cantarla con papá? Vení a cantarle a los tíos de la iglesia, cantarle tu canción, a ver. Entonces yo decía, qué tremendo que es, ¿no? Mi hija tiene 5 años. Entonces yo decía, sí, mi nena comenzó a cantar esa canción. ¿Qué está cantando Lumira? Comenzó a cantar una canción de jardín. Entonces yo estudiando estas cosas, yo decía, qué increíble que es, ¿no? Porque yo decía, hace unos años, bueno, vamos a escuchar la canción, a ver qué ella canta. ¿Te animas a cantar? Mira. La señora tierra gira sobre un pie y cuando termina ya un día fue. Cada 7 giros es una semana y esos 7 días así se los llama. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. A ver, si quieren un aplauso al Señor. Yo decía, pues dije, mamá, ¿qué es lo que tiene? Vos sabés que si mi nena, si mi hija, hubiera estado en el año 200 o 300 después de Cristo, hubiera sido una genia científica. Pues por esa canción sí. Porque en el año 200 hubo un hombre que se llamó Ptolomeo que inventó la teoría de que la teoría geocéntrica, es decir, que el Sol, los planetas, la Luna y las estrellas, todo giraba alrededor de la Tierra. Se llamaba Ptolomeo, era un científico, ¿no es cierto? En el año 200, esa era la teoría más grande que existía entre todos los científicos. Se mantuvo en auge mucho tiempo. Sin embargo, esa teoría es errada, ¿no es cierto? El Sol, la Luna y las estrellas no giran alrededor de la Tierra. Lo único que gira alrededor de la Tierra es la Luna, ¿no es cierto? Pero las estrellas y los soles no giran, ni los planetas no giran alrededor de la Tierra. Ninguno. Ahora vos decís, ¿pero ¿y cómo? Si vos te parás acá y vos mirás hacia el cielo, vos vas a ver que la Luna todos los días cruce, vos está girando alrededor de la Tierra. Vos mirás el Sol y vos vas a ver que está girando alrededor de la Tierra. Y vos mirás los planetas. ¿Pero qué pasó? Yo veía, qué tremendo, ¿no? Porque decía, la señora Tierra es una señora que gira sobre un pie y cada vez que da un giro, un día es. Porque decía, es una tontería, hasta un niño de 5 años lo canta. Que la Tierra gira, que el Sol gira alrededor de la Tierra, que cada 7 días son una semana, y tiene 5 años. En esa época, los científicos no lo sabían. Y yo decía, ¿qué son los inteligentes delante de Dios? ¿Será que somos niños de 5 años conforme al universo? En ese tiempo no tenían la capacidad de entender y de catalogar a los planetas. Cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta que había errores, que el Sol no se comportaba como se tenía que comportar, que la Luna no se comportaba, que las cosas no se movían como ellos predecían que se iba a mover. De última, la teoría fue obsoleta y hubo un hombre que se llamó Copérnico en el año 1500 e inventó la teoría
heliocéntrica, es decir, que todo gira alrededor del Sol. Luego Newton la perfeccionó, Einstein también, ¿no es cierto? Y hoy en día sabemos que todos los planetas giran en nuestra Vía Láctea alrededor del Sol. ¿Se entiende? En esa época, o sea, digo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los yo me paraba y decía, no, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no es cierto? Y la Luna, la estrella y todos los planetas giran alrededor del Sol. La gente lo siente, tipo estaba loco. Sin embargo, qué tremendo que es, ¿no? Porque cuántas veces nuestra pequeña inteligencia es tan finita ante cosas tan grandes. Cierto es, ¿no es cierto? Y eso es lo que comprueba, que a veces hay cosas que nosotros entendemos y hay cosas que nosotros no entendemos y que no estamos capacitados para conocer. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Entendió la teoría del Big Bang? Por eso cuando alguien dice, comparto, voy a tratar de compartir, pero para no aburrirlo, pero comparto algo rápido. Yo decía, me acordaba, ¿no? Porque Dios está en toda la creación y todas las cosas revelan la obra de sus manos. Por eso cuando yo todavía estuve mirando y yo veía, ¿no es cierto?, está la teoría de la evolución formula lo mismo, ¿no es cierto?, que hace unos cuantos millones de años en la Tierra, sin saber por qué existió, y otra vez, no se sabe por qué, porque ya esa primera célula tenía que haber tenido vida, existió un organismo unicelular, no se sabe de dónde vino, ese organismo unicelular era microscópico, ni siquiera lo puedo decir con la mano porque era chiquitito, ¿no es cierto? Ese organismo de pronto tuvo vida, ¿no es cierto? ¿Quién le dio vida? No se sabe, bueno, ¿no es cierto? Que tuvo vida. De ahí se dividió en un organismo doble, ¿no es cierto? En un organismo bicelular, o sea que tenía dos células. Luego de eso, en tres células, hasta que se fue formando las plantas, los animales, los monstruos, llegaron las cosas, llegó todo, hasta llegar hasta el hombre, ¿no es cierto? Y todo salió de un organismo microcelular, ¿no es cierto?, que era unicelular. Todo fue elección del azar, todo eso dice, ¿no es cierto?, la teoría de la evolución, y se generó hasta el día de hoy. Yo todavía miraba, ¿no es cierto?, qué bárbaro, porque estuve mirando, qué lindo que era, escuchaba leí unos teólogos, le mostraron a la Yoli, y hay muchas cosas que no voy a poder compartir, pero cuando hablan de las plantas, cuando hablan de las abejas, lo complejo que es el ojo, ¿no es cierto? En el ojo hay millones de células, hay millones de químicos que se combinan perfectamente. En un bebito, ¿no es cierto? Que ahí tenemos los bebitos, hay una sola célula de un ojo, de una cadena de ADN. Sería algo tan terrible de comprenderlo que nunca podría haber sido así como se formula en la teoría de la evolución. Entonces, yo veía, ¿no? A mí me gustan mucho los Simpsons. El creador de los Simpsons se llama Matt Groening, es un dibujante. Y yo decía, qué tremendo que es Dios. Porque una vuelta le hacían una entrevista a Matt Groening, y él cuando yo siempre miraba los dibujitos de los Simpsons, y si usted lo ve a Homero Simpson, Matt Groening cuando lo dibuja, le dice, te cuento un secreto, le dice al muchacho que estaba entrevistando, que era uno de CQC, y le dibuja a Homero Simpson y se lo firma. Y le dice, aunque la firma mía ya está impresa en el dibujo. Y el muchacho ese que le hacía, creo que era, no sé quién era, Gonzalo, uno de esos le hacía una entrevista, le dice, ¿cómo que está firmado ya el dibujo? Está firmado porque yo lo hice y yo sé cómo lo hice, le dice Matt Groening. En la oreja, vos cuando ves el pelo de Homero, fíjate que forma una M, y en la oreja forma una G. Eso lo hice deliberadamente porque significa Matt Groening. Cada vez que él dibuja su dibujo, él firma Matt Groening. Si uno no lo sabe, vos ves una oreja, vos ves un negocio. Yo sé que bárbaro. Dios firma también su creación diciendo que Él la hizo, que Él la formó y que Él la creó. Por eso toda la creación revela la gloria de Dios. ¿Hay alguien que me dice amén? Amén, sí. Entonces, yo decía, qué tremendo, ¿no? Porque vos decís, cuando vos ves las cosas de Choya, las cosas del azar y qué sé yo. Entonces, estuve mirando unos científicos y vos sabés que decía un científico, ¿no es cierto?, que porque dicen que todas las cosas se fueron creando al azar, se fueron creando de casualidad nació una célula, de casualidad se formó otra. Entonces, decía este científico, imagínate que vos agarres una hoja del 1 al 15 y vos la numeres, ponga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 15. Vos agarrás esas hojas, las tomás en tus manos y desde acá arriba, ¿no es cierto?, vos agarrás y vos la tirás hacia el piso. Nunca esas hojas van a caer del 1 al 15 en orden. No te digo bien ordenaditas, aunque sean separadas, pero que caigan en orden, una arriba de la otra, del 1 al 15 más o menos. ¿Vos sabías que eso es improbable? Es prácticamente imposible. A lo que los científicos dijeron, bueno, en realidad existiría alguna probabilidad, porque no estamos hablando de un año, estamos hablando de varios millones de años. Entonces los científicos hicieron la prueba, pues es una locura. Bueno, la probabilidad dio, por acá la tenía anotada, ¿no es cierto?, de 1.307.700.000 millones en una. Con una hoja
vos anotabas del 1 al 15, da 1.307.000.700.000 millones de veces tirar la hoja para que una vez, tal vez, caigan en orden. Y aún así no es muy probable. Imagínense qué terrible. Entonces voy a decir, bueno, pero podría haber sido en una célula, los científicos saben que no equivale a una hoja del 1 al 15. La más microcélula unicelular, ¿no es cierto? Un código de ADN tiene millones de información. Entonces vamos a ir al código, algo que no existe, ¿no es cierto? Un ADN con una lectura de 1000 números daría algo de billones y billones y billones y billones de veces para que un día se forme una célula.